Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Bueno, pues le seguimos con nuestra exploración del Evangelium Luciferi Luminis Ferentis. Hoy nos toca clavarnos en una parte que, híjole, es de las más densas y polémicas, el Liber Septimus de Veritate Deformata, que sería algo así como el libro séptimo sobre la verdad deformada. Exacto. Y la misión de hoy es tratar de entender la tesis central que plantea, o sea, cómo, según este texto, ciertas verdades e historias fueron pues sistemáticamente alteradas a lo largo del tiempo. Retorcidas. Sí, retorcidas para construir una narrativa de poder totalmente nueva que, bueno, básicamente definió el mundo. Sí, y lo que es interesante es que el texto no te lo deja como una teoría vaga en el aire. Te da un marco muy específico. A ver. Los 3 capítulos que vamos a revisar hoy, del 17 al 19, argumentan que esta deformación fue como una operación en 3 frentes. 3 frentes. Sí. Primero, la censura, o sea, desaparecer los libros que no convenían. Segundo, la lingüística, que es cambiarle significado a palabras clave. Y tercero, la apropiación. Apropiación cultural. Básicamente, piratearse mitos y símbolos de otras culturas. En el fondo te está planteando que fue una especie de hackeo a toda la mitología que existía. Un hackeo a la mitología, me gusta mucho esa idea. Ok, pues vamos a desglosar a este supuesto hackeo. Empecemos por el primer frente, la censura. Vale. El capítulo 17 nos lleva a un momento clave, el año 325, al Concilio de Nicea. Y la forma en que el texto lo describe es brutal. Sí, no es sutil. No, para nada. No fue una reunión de teólogos para debatir ideas. Te lo pinta más como un comité editorial decidiendo qué manuscritos pasaban a la versión final de la historia y cuáles, pues, se iban directo a la hoguera. Exacto. Y para ilustrarlo, el texto se enfoca en un caso de estudio muy potente: la exclusión del libro de Enoc. El famoso libro de Enoc. Es fundamental entender de qué iba este libro, o al menos lo que la fuente nos dice que contenía. Narraba la historia de 200 seres, los vigilantes, que bajaron a la tierra. Ok. Pero aquí el detalle que lo cambia todo no es el hecho de que bajaran, sino el por qué bajaron. El autor de nuestro texto es muy enfático. ¿Y cuál era el motivo? Cita algo que parece ser directo del libro perdido. No por maldad bajaron, sino por amor. No para corromper, sino para elevar. Uf, qué frase. A ver, eso le da la vuelta por completo a la narrativa tradicional. Totalmente. O sea, no son invasores demoníacos, son maestros, como cooperantes internacionales cósmicos. Podría ser una forma de verlo, sí. Y ahí está el meollo del asunto, según esta perspectiva. Esa sola idea era dinamita pura para el nuevo orden que se estaba construyendo. ¿Por qué? Porque si tienes a seres divinos que bajan por amor a enseñar, a compartir conocimiento, arte, ciencia, estás fomentando el pensamiento crítico, la autonomía. Claro. Y la doctrina que se quería consolidar se basaba en lo opuesto: la obediencia ciega, la fe sin cuestionamientos. Una figura que te educa es una invitación a pensar por ti misma. Mientras que una que te tienta justifica que necesites a una autoridad que te proteja de esa tentación. Justo. Se vuelve una amenaza existencial para ese modelo de control. Si la gente aprende a encender su propia luz, ya no necesita que una institución se la administre. Entonces la solución fue simplemente borrar el manual de instrucciones. Esa es la tesis. El texto describe cómo este libro, que aparentemente era muy leído y respetado, de la noche a la mañana se convirtió en material prohibido. O sea, censura total. Lo quemaron, lo escondieron, lo declararon herejía. Es un acto de fractura deliberada de la memoria colectiva. Imagínate el efecto. Pues que la historia de estos maestros caídos, como los llama, queda reducida a un rumor, a una leyenda toda distorsionada. ¿Y despojada de su poder inspirador? Es que no solo quemas papel, quemas una forma entera de ver el mundo, una posibilidad. Pero algunas ideas son como la mala hierba, ¿no? No las puedes arrancar del todo. Justo. Y aquí es donde el texto describe lo que llama una estrategia dual, que es fascinante. ¿Estrategia dual? Lo que era demasiado popular o estaba muy arraigado en la mente de la gente como para borrarlo por completo, simplemente se reinterpretó. Se le dio la vuelta. Y es una transformación radical.
Conceptos que eran positivos se cargaron de negatividad. Los portadores de luz se convirtieron en príncipes de las tinieblas. Y los educadores de la humanidad pasaron a ser tentadores. Es un vaciado de contenido. Tomas el envase original y lo rellenas con su opuesto exacto. Ok, parece que conecta perfecto con el segundo mecanismo. ¿Con el lenguaje? Sí, porque una cosa es reinterpretar una historia, pero otra mucho más poderosa es reconfigurar el lenguaje mismo. Y aquí es donde, según el capítulo 18, la cosa se pone realmente interesante con la figura de Satán. Sí, aquí el argumento se vuelve casi forense. Es un análisis lingüístico. A ver, explícanos eso. El texto expone algo que, bueno, los historiadores y lingüistas conocen, pero que no es de dominio público. En las lenguas semíticas antiguas, como el hebreo, Satán no era un nombre propio. ¿Cómo que no era un nombre? No era el nombre de un ser específico. Era un cargo, una función. Significaba el acusador o el adversario, pero en un sentido legal, como un fiscal. Espera. A ver si entiendo. Me estás diciendo que Satán era un puesto de trabajo, como gerente de control de calidad de la fe. Podrías verlo así, sí. De hecho, el texto subraya que este Satán era un enviado de la misma fuente. De la divinidad principal. De la divinidad principal, sí. Su misión era poner a prueba la integridad de los justos. El ejemplo clásico que se cita es el de Job. Claro, en el libro de Job. El Satán aparece en la corte celestial y le pide permiso a Dios para probar la fe de Job. Actúa como parte del sistema, no en contra de él. Para. Esto es importantísimo. Entonces, una de las figuras más influyentes y temidas de la cultura occidental nació básicamente de una decisión de traducción. De una transformación lingüística. No es una revelación teológica, es una jugada gramatical. Eso es increíble. ¿Cómo se consolida ese cambio? O sea, ¿cómo pasas de que la gente entienda el acusador como un trabajo a que piense en un ser específico y malvado llamado Satán? El texto sitúa el punto de quiebre en las traducciones, principalmente al griego y luego al latín. Ok. En hebreo se solía decir el acusador con el artículo definido que indica un rol, el fiscal, la gerente. Entiendo. Durante la traducción, ese artículo se pierde. Y Satán se empieza a transcribir como si fuera un nombre propio, Satán. Y ahí cambia todo. En ese momento, la metamorfosis se completa. Ya no es una función dentro del plan divino. Es una entidad independiente y, por definición, un adversario absoluto de ese plan. Es un cambio sutil, pero con consecuencias gigantescas. Es como si hoy decidiéramos que la palabra «el crítico» ya no describe a una persona que analiza arte, sino que de ahora en adelante, crítico es el nombre de un villano que odia la belleza. Es una analogía perfecta. Con el tiempo, la gente se olvidaría del origen y solo temería el nombre. Exacto. Y el texto añade otro ejemplo para mostrar que no fue un caso aislado. La palabra diabolos. En griego significaba calumniador o el que separa. De nuevo, una acción. Una acción. Y con el tiempo, se convierte en diablo el nombre propio del príncipe del mal. Vaya. La tesis central es esa. El lenguaje fue el arma principal para demonizar a la figura. Lo que era un instrumento de justicia divina se transformó en el símbolo de la rebelión. Y como dice el texto, el pueblo aprendió a temer un nombre que antes solo designaba una función celestial. Precisamente. Vale, esto es potentísimo. Ya tienes los textos inconvenientes censurados. Ya creaste a tu villano perfecto manipulando el lenguaje. Pero tu nueva fe todavía se siente nueva, no, como recién salida del horno. Le falta historia, le falta peso. Exacto. ¿Cómo le das esa pátina de antigüedad? Esa sensación de que es la verdad única y eterna. Según el texto, la estrategia fue... simplemente robar. Pues sí. El capítulo 19 lo llama el robo de mitos paganos. El argumento es que, para consolidar la nueva narrativa, se tonaron arquetipos y símbolos increíblemente poderosos de otras culturas y se absorbieron como si fueran propios. ¿Cómo cuáles? El texto da ejemplos muy concretos. Habla de Prometeo, el titán griego que roba el fuego de los dioses para dárselo a los hombres y es castigado terriblemente por ello. El benefactor castigado. Ese arquetipo, el del benefactor de la humanidad que es castigado por una autoridad superior, según la fuente, se fundió directamente en la figura del ángel caído. Claro, es que es la misma estructura. Un ser de arriba que trae conocimiento o una herramienta clave para el progreso humano y es castigado por ello.
solo le cambias la etiqueta de héroe trágico a traidor maligno. Exacto. Otro ejemplo que da es Enki, una deidad sumeria que desafió los decretos de los dioses supremos para salvar y civilizar a la humanidad, enseñándole artes y agricultura. Otro maestro. El texto afirma que esta figura también fue absorbida y disuelta en las sombras del relato cristiano. O el caso de Azazel, Azazel. que en algunas tradiciones antiguas era visto como un maestro de artes divinas que enseñó a los humanos la metalurgia y la cosmética, y en la nueva narrativa se convirtió en un demonio corruptor por excelencia. Es decir, todo lo que oliera a conocimiento autónomo o a progreso que no viniera de la fuente oficial se etiquetaba como demoníaco. Correcto. Pero el texto va más allá de las figuras, ¿verdad? Menciona cosas que nos suenan mucho más familiares. Y esa parte es quizás la más provocadora. Señala elementos como el nacimiento de una figura divina un 25 de diciembre, El solsticio de invierno, la resurrección al tercer día, la figura de una madre virgen. El argumento del texto es que todos estos elementos ya existían en muchísimas religiones mistéricas y cultos solares del Mediterráneo y Oriente Próximo. mucho antes del cristianismo. El texto argumenta que la cooptación de estos símbolos tenía un doble propósito. A ver, Por un lado, facilitaba la conversión de los pueblos paganos. Si tu dios solar ya nacía en el solsticio de invierno, era más fácil aceptar este nuevo dios que, casualmente, también nacía ese día. les dabas puntos de referencia familiares. Exacto. Y por otro lado, y esto es más sutil, hacía que la nueva fe pareciera antigua y única, como si estos conceptos universales le hubieran pertenecido desde siempre. Es una estrategia de marketing brillante, en realidad. Es como cuando una gran corporación compra una pequeña startup que es súper popular y auténtica, le pone su logo y la vende como si siempre hubiera sido parte de su familia. Te apropias de la autenticidad de otros. Justo. Y eso nos lleva a la conclusión del capítulo, que plantea una pregunta clave sobre los arquetipos. El texto sostiene que el arquetipo universal del rebelde divino que ama a los hombres, Esa figura que se arriesga por el progreso humano. y que aparece en casi todas las mitologías del mundo, bueno, ese arquetipo fue monopolizado y pervertido. Secuestrado. Secuestrado, sí. Lo que resonaba tan profundamente en el inconsciente colectivo fue transformado en una imagen de maldad pura para servir a una agenda de control. ¿Y el resultado final? El resultado final, según esta narrativa, es que el portador de luz, Lucifer, quedó establecido para siempre como el adversario de toda luz. Entonces, si juntamos todas las piezas que nos presenta este libro, ¿qué significa todo esto? La historia que nos cuenta no es la de una caída del cielo, sino la de una construcción en la tierra. Totalmente. Una campaña de relaciones públicas que duró siglos, ejecutada en 3 frentes. Quema los archivos que te contradicen Retuerce el lenguaje para crear a tu enemigo. y róbale sus mejores ideas a la competencia para parecer el único en el mercado. Y es crucial el énfasis que pone la fuente en que esto no fue un proceso accidental, una evolución natural de las creencias. No, lo deja muy claro. Lo describe como una construcción deliberada, una reingeniería de la mitología con un objetivo muy claro: redefinir el bien y el mal para consolidar una estructura de poder. ¿Cómo? Al crear un adversario absoluto, cósmico y todopoderoso, justificas la necesidad de un poder terrenal igualmente absoluto para combatirlo. Creas el problema para luego vender la única solución. Exactamente. Una reescritura de la historia a una escala monumental con consecuencias que siguen vivas hoy. Fíjate que todo el análisis de este texto se centra en cómo se deconstruyó una figura para crear un adversario. Y esto inevitablemente nos deja con una pregunta que va más allá de la teología. Si un arquetipo tan poderoso y universal como el portador de luz pudo ser transformado de esta manera tan radical, ¿qué otras figuras o ideas en nuestra cultura moderna, quizás ya no en el ámbito religioso, sino en el político, social o incluso científico, podrían haber pasado por un proceso similar de reinterpretación para servir a una narrativa específica sin que siquiera nos demos cuenta?